los hombres que mataron a Kennedy. Fue monstruosa la forma como ocultaron los hechos. Yo lo sé, tal como lo saben quienes lo ocultaron. Me enfurece que no sepamos la verdad, y no es posible tolerar la arrogancia de los que están en el poder, que siguen sosteniendo una mentira. Ya no somos un país libre, porque aquellos que tuvieron la inteligencia y el poder para eliminar a alguien y mantenerse impunes por 25 años, posiblemente hoy participan de otras áreas del gobierno. Es decir, que este país lo maneja gente por la que no hemos votado. Si lo hicieron con John F. Kennedy en 1963, lo harán con otro presidente en el futuro. No podemos permitir que existan grupos de criminales en Estados Unidos. No importa lo inteligentemente organizados que estén, ni la siniestra máquina que integren. No podemos permitirlo. Nuestro deber es denunciar a estos elementos del gobierno y de la sociedad de este país que fueron responsables del asesinato de John Kennedy. Esta es la ventana sureste del sexto piso del depósito de textos escolares de Texas en Dallas, lugar desde el cual, de acuerdo con el veredicto oficial, un hombre armado con un rifle con mira telescópica, Lee Harvey Oswald, disparó 3 tiros alcanzando al presidente mientras este se desplazaba en un auto hacia el centro por la calle Elm. Cada año, el 22 de noviembre, en la loma de césped en Elm, se reúne informalmente un grupo de escépticos a la conclusión del gobierno. Events that took place here in November 1963. One moment, please. Hasta ahora se le pidió al mundo aceptar la versión de la Comisión Warren sobre la muerte de John F. Kennedy. Aquí mostraremos por primera vez nuevas evidencias que dejan al descubierto las complejas y siniestras fuerzas que asesinaron brutalmente al presidente de los Estados Unidos hace 25 años. El último día del presidente Kennedy comenzó con un desayuno en la Cámara de Comercio de Fort Worth. En esta visita lo acompañaban el vicepresidente Lyndon Johnson y el gobernador de Texas, John Connally. El propósito de esta visita en grupo a Texas no fue solo para saludarnos, sino también para reunir fondos tanto para él como para el partido que lo apoyaba. También para impulsar su candidatura, porque ya estaba pensando en las elecciones de 1964. No permitiré que se vaya de aquí sin entregarle alguna protección contra la lluvia. Estaré de regreso en la Casa Blanca el lunes, y si van hasta allá, están invitados a ver su sombrero. Su segunda actividad ese día era su visita a Dallas después de un vuelo de 6 minutos en un avión de la Fuerza Aérea. Que el Señor los bendiga y los proteja. Que su amor los acompañe y fortalezca su espíritu. Que el corazón del Señor brille sobre ustedes y les dé paz ahora y por siempre. Amén. Esa mañana pasamos de la llovizna y la oscuridad de Fort Worth a los brillantes rayos del sol. Al aterrizar en Love Fields, en Dallas, aquel prometía ser un día absolutamente espectacular para el presidente, para el vicepresidente y para mí como gobernador del estado. Mi esposa Nellie y yo íbamos en el auto con el presidente y la señora Kennedy. Fue un recibimiento realmente cálido. Había muchísima gente. Los niños de las escuelas estaban allí a lo largo de las calles, saludando y aplaudiendo. Fueron momentos verdaderamente alegres y felices. 2 autos más atrás de la limusina presidencial viajaban el senador Ralph Yarborough con Lyndon Johnson y su esposa Lady Bird. Mientras nos dirigíamos hacia la ciudad, finalmente bajamos por la calle principal hacia el paso triple bajo nivel. El gentío aumentaba a medida que nos acercábamos al centro de Dallas. Era una multitud entusiasta la que salió a las calles para saludar a la caravana, repletando las veredas. Pero al mirar hacia arriba, hacia los pisos más altos, no vi ni una sola sonrisa en nadie de quienes estaban allí. Miraban hacia abajo con un aire de disgusto en sus rostros. Eso me preocupó un poco, pero al seguir avanzando, aumentaban los rostros amigables. Al acercarnos a Dilly Plaza, me sentí aliviado. La gente se apostaba a los costados dejando el camino libre a la caravana. Algunas personas arrojaban flores a la señora Kennedy desde los pisos altos. Nellie se volvió hacia el presidente y le dijo: señor presidente, ahora no podrá decir que aquí en Dallas no lo amamos.
Luego, segundos después de eso, doblamos por calle Elm para bajar por la carretera Estemos y llegar hasta el centro comercial donde se efectuaría el inicio de la campaña. Fue entonces cuando se produjeron los disparos. Yo escuché un tiro que me pareció venía desde la derecha. Reaccioné inmediatamente volviéndome para mirar sobre mi hombro derecho, porque desde allí había venido el ruido. No pude ver nada fuera de lo normal, y mientras me volvía para mirar sobre mi hombro izquierdo, sentí como un golpe en mitad de la espalda, como si me hubieran dado un golpe de puño, así. El golpe fue tan fuerte que me empujó hacia adelante. En ese momento vi que estaba cubierto de sangre. Y supe que me habían disparado. Y dije, oh, Dios mío, nos matarán a todos. Luego escuché otro tiro. Fue un golpe seco, como el anterior. Y al momento vi sangre y tejido cerebral diseminados en la parte posterior de la limusina. Entonces supe que el presidente estaba fatalmente herido, porque oí decir a la señora Kennedy, oh Dios mío, tengo sus sesos en mi mano. Los agentes del servicio secreto que viajaban delante de nosotros, algo confundidos, miraron alrededor, hacia arriba y luego hacia atrás, y después reaccionaron con cierta lentitud. Mientras esto ocurría y se oía el tiro que venía del otro lado, pude ver el auto del presidente, y allí estaba Hill, uno de los hombres del servicio secreto tratando de proteger a la señora Kennedy. Hill iba recostado sobre la parte de atrás, obligándola a que ella se sentara. Luego su cara tomó una expresión de agonía y daba golpes con la mano como que algo terrible había ocurrido. Entonces me di cuenta que Kennedy había sido baleado. Minutos después llegamos al hospital Parkland. El servicio secreto corrió hasta Johnson y prácticamente lo sacaron del auto y formaron un grupo protegiéndolo. Escuché a uno de ellos decirle, señor presidente. Entonces supe que Kennedy había muerto. Caminé hasta su auto y la señora Kennedy aún estaba en el asiento trasero cubriendo la cabeza de su esposo con la ropa manchada y la sangre corriendo por su pierna. Y la oí decir 2 veces, asesinaron a mi esposo, asesinaron a mi esposo. Fue la visión más trágica de mi vida. Mientras el senador lloraba por su presidente, en el interior del hospital Parkland, los médicos luchaban por resucitarlo en la sala de urgencia 1. Mi peor impresión de toda esa trágica escena fue que su cabeza estaba casi destruida, pero su rostro estaba intacto, pero muy hinchado. Era obvio que tenía contusiones múltiples en su cabeza. Coincidimos en que el presidente estaba muerto. El doctor Clark, jefe de neurocirugía, había llegado en ese momento y fue directo a ver al paciente. Miró la herida y movió la cabeza. El presidente John Fitzgerald Kennedy falleció aproximadamente a la 1 hora local, hoy aquí en Dallas. Murió de una herida de bala en el cerebro. El doctor Berkeley me ha dicho que fue simplemente una bala que penetró en su cabeza. La guardia de Parkland cerró las entradas. Todo se hizo en orden. Una ambulancia de la casa funeraria O'Neill fue llamada por el servicio secreto. Nos ordenaron entrar a la sala de urgencia y preparar al presidente para su traslado. Tenía la cabeza envuelta en sábanas. Hasta ese momento yo no sabía dónde le habían disparado. Todos estábamos muy tristes, impresionados por lo ocurrido. El doctor Earl Rose, que era un patólogo forense de mucha experiencia en autopsias médico-legales, apareció en la sala y dijo que eso era un homicidio. Y según la ley, yo debía practicar la autopsia al presidente Kennedy. En esos momentos trajeron el ataúd y pusieron en él el cuerpo del presidente. Y el servicio secreto le comunicó que si no salía del camino, sería atropellado por el ataúd, porque ellos se iban.
Se trataba del presidente de los Estados Unidos y se lo llevarían de vuelta a Washington. Había muchos policías armados. Me sentía confundido, en especial debido a la señora Kennedy, quien no se separaba del ataúd. Yo estaba nervioso, no podía hablar. Fueron momentos aterradores. No podía creerlo, nadie podía. Para todos era muy difícil sobreponerse. El vicepresidente Johnson ya había salido hacia el aeropuerto. Poco después lo siguió Jackie Kennedy con el cuerpo de su esposo. La guardia de seguridad lo subió por las escaleras del avión de la Fuerza Aérea. Minutos después, Johnson juraba como el nuevo presidente. A solo 3 horas de haber llegado a Dallas, el avión partía a Washington. En la Plaza Billy, en medio del caos reinante luego de los disparos, había confusión acerca del punto de origen de los mismos. Más de 50 testigos oculares afirmaban que había un hombre armado detrás de la loma de césped, pero la policía concentró su atención en el depósito de libros. La policía registró el edificio en 90 segundos. En la esquina sureste del 6º piso se encontraron 3 cartuchos usados alineados junto a la pared y una ventana entreabierta que miraba hacia la ruta de la comitiva Kennedy. Más tarde, en el mismo piso, el comisario delegado Eugene Boone encontró un rifle. Desde el rincón de atrás de las escaleras no se puede ver hacia esta esquina. Allí es donde encontré el rifle, en la esquina noroeste del edificio. Había 2 pilas de libros. La pila del costado de afuera era 2 veces más pequeña, y al acercarme vi que allí estaba el rifle. Era un rifle italiano de la Segunda Guerra Mundial, gastado y oxidado, con una telemira agregada. A pesar de los intensos esfuerzos desplegados durante 3 días, la policía de Dallas y el FBI solo pudieron hallar huellas de Oswald en el rifle después de su muerte. $45 45 minutos después del asesinato, el patrullero policial J.D. Tippit fue baleado en el área de Oak Cliff, en Dallas, a 3 millas del centro. Los carros policiales llegaron raudos al Teatro Texas, a 1 milla del lugar del baleo. Un hombre de aspecto sospechoso entró sin pagar y desapareció en la platea superior. Uno de los primeros policías en llegar fue Paul Bentley. Bajé de la galería y entré al teatro por esa puerta. A mi derecha, Oswald estaba en este asiento, y en cuanto entré se puso de pie de un salto. McDonald ya había entrado y se enfrentó a él. Oswald desenfundó un arma de su cintura. Cuando lo vi sacar la pistola, salté sobre los asientos y comencé una lucha con Oswald. Y en esa pelea con el sospechoso rasguñé su frente con este anillo. Cuando llegué al ayuntamiento aún tenía restos de su piel en él. No le disparé porque en ese momento ya habían llegado otras patrullas y pensé que ya estaba bajo control. Me pareció un siglo lo que tardé en arrancar la pistola de su mano y ponerla en mi cinturón. Una vez que le hube quitado el arma, puse mi pistola en la funda y le coloqué las esposas. Por el modo en que actuaba, parecía haber sido arrestado antes porque en ningún momento oímos de él las maldiciones a las que estamos acostumbrados. Tampoco se resistió. Actuaba con verdadera sangre fría. Al parecer, no pensaba en lo que vendría. Era como si ignorara que sería acusado de matar al presidente y también a Tippit. Oswald, el misterioso ex marino que había vivido en Rusia un corto tiempo, trabajaba en el depósito de libros el día del asesinato. Declaró que estaba almorzando en el 2º piso en el momento de los disparos. El primero en interrogarlo fue Gus Roos. Levanté la cabeza y vi que unos oficiales traían a un hombre esposado. Al preguntarles qué pasaba, me dijeron que tenían al hombre que había matado al oficial Tippit. Le quité las esposas a Oswald, le pregunté su nombre y se negó a contestarme. Así que lo registré. En el bolsillo tenía una billetera en la que había 2 identificaciones. Una de ellas decía Lee Oswald y la otra decía Alex Heidel. Cuando le pregunté quién era, es decir, cuál era su verdadera identidad, cambió. Se volvió desafiante y respondió: "Tú eres el detective, averígualo". Díganos, ¿mató usted al presidente? Yo no he hecho daño a nadie, señor, y no me han dicho por qué me trajeron. ¿Tiene abogado? No, señor, no tengo. Acabo de llegar aquí. Tuve la fuerte impresión de que estaba insensible.
En esos instantes estaba impasible. Yo presentía que en algún momento hablaría, que confesaría o haría alguna declaración. Parecía a la espera de algo. No podría decir de qué, pero tuve la impresión de que esperaba algo. El arma fue disparada una vez por el sospechoso. Este es el hombre. Creo que él mató al ¿Cree que presidente. Oswald mató al presidente? Yo creo que este es el hombre que mató al presidente. Desde el momento de su arresto, se dijo que Oswald era el culpable. Fue mostrado al mundo como un asesino por iniciativa propia, pero en cada oportunidad alegó enérgicamente su inocencia. Estoy confundido con esta situación. Nadie me ha dicho nada, excepto que estoy acusado de haber matado a un policía. No sé nada más que eso, y pido que alguien venga a darme asistencia legal. ¿Usted mató al presidente? No he sido acusado de eso. La verdad es que nadie me lo ha dicho aún. Solo me enteré de eso cuando los periodistas allí afuera me hicieron esa pregunta. ¿Pero lo hizo? ¿Señor? ¿Lo hizo? No. Visiblemente impresionado por esta noticia, Oswald fue interrogado durante las siguientes 36 horas. ¿Qué le pasó en el ojo? Un policía me golpeó. Luego fue transferido a la cárcel del condado. Sabemos que la cárcel del condado es el lugar más seguro para encerrar prisioneros. ¿Es por eso que trasladan a Oswald allá? Los prisioneros son fichados y luego transferidos, y en este caso será igual. Por supuesto que hay medidas de seguridad, pero no es que crea que alguien nos esté quitando al prisionero. La mañana del domingo, Oswald fue escoltado hasta el departamento de policía por los detectives Jim Lavelle y L.C. Graves. Jim Lavelle, yo y Oswald salimos del elevador. Dimos unos pasos y esperamos hasta tener la señal de que estaba el camino libre para continuar hacia donde estaría el auto esperándonos. El auto no estaba en su lugar, por consiguiente, mientras salíamos yo iba mirando a mi derecha donde el auto venía en retroceso a su posición, pero me preguntaba en dónde ponerme yo. Podía ver a mi izquierda, había mucha gente, eran policías, reporteros, camarógrafos, etc. Vi a Ruby entre esa gente a mi izquierda. Estaba parado adelante, pero tenía abajo la mano con la pistola. Yo lo sujetaba de un brazo. En ese momento iba a volverme para ver si podía soltar a Oswald, pero antes de hacerlo, él ya había recibido un tiro en el costado. Allí está Lee. ¡Le han disparado! ¡Le dieron un tiro! ¡Hay mucha confusión aquí! Fue difícil arrebatarle el arma allí en medio de la confusión, porque aún apretaba el gatillo intentando disparar su pistola otra vez. Yo creo que Oswald en verdad murió poco antes de llegar al hospital, porque tenía todos los músculos agarrotados. Eso... y luego se quedó quieto. Por lo que yo sé, no hizo ningún movimiento después de eso. Oswald murió a la 1:07, hora nuestra, en la sala de operaciones, por una herida de bala que recibió. Al atardecer del lunes, Oswald y Kennedy ya estaban sepultados. Todas las investigaciones se centraron en la teoría del solitario francotirador. A las 2 semanas, un detallado informe del FBI establecía la culpabilidad de Lee Harvey Oswald. Las actas del servicio secreto apoyaron esa conclusión. En marzo del año siguiente, se dictó sentencia contra Jack Ruby. Nosotros, el jurado, luego de considerar los cargos, encontramos al acusado culpable de asesinato. Por orden del presidente Johnson, se formó la comisión Warren para establecer la verdad, y trabajó en casi absoluto secreto. Aunque sus miembros operaban en Washington, la comisión finalmente se trasladó a Dallas. Su vocero fue el ex jefe de la CIA, Allen Dulles. ¿El 6º piso de este edificio? Bueno, creo que es mejor esperar hasta ver los informes oficiales que cubren esa parte. Ya los estudiaremos. Eso nos dará una visión más completa de... Errol Warren, titular de la Corte Suprema, asistió también junto al comisionado Gerald Ford, el futuro presidente.
El mayor propósito de esta visita era entrevistar a Jack Ruby, que había apelado por su sentencia. El asustado hombre alegó que no podía hablar libremente en Dallas y suplicó 8 veces que lo llevaran a Washington a testificar. Los comisionados partieron ignorando sus ruegos. Lo que está detrás de todo esto nunca saldrá a la superficie. El mundo nunca conocerá los hechos reales de lo sucedido, mis motivos. Porque la gente debe tener todo claro y conocer el motivo ulterior para formarse la visión a la que me refiero. Pero nunca sabrá los hechos reales que están bajo lo ocurrido. ¿Quiere decir que se maneja una información incompleta? Sí. El informe Warren concluyó que Lee Harvey Oswald, actuando solo, mató al presidente Kennedy. Enclaustrado en su celda por más de 2 años y medio, Jack Ruby contrajo un súbito cáncer y murió en el hospital Parkland. Con su silencio garantizado para siempre, el cuerpo de Ruby fue trasladado a Chicago, su lugar de nacimiento, para su entierro. Solo ahora, un cuarto de siglo después de la muerte del presidente en Dallas, emerge la verdad de su asesinato. Am Zapruder, entusiasta cineasta aficionado, en la loma de césped. Su película del paso de la caravana se transformó en el más detallado y claro registro fílmico de la muerte del presidente. Buscamos por todos lados un buen lugar donde instalarnos. Él se subió aquí y dijo que desde aquí haría buenas tomas. Pero me dijo que podría perder el equilibrio y me pidió que me situara tras él y lo sujetara. Claro, ¿por qué no? Así que se subió y yo me puse detrás para filmarlo. Comenzó a filmar justo antes de que doblaran la esquina. Filmó la entrada desde la esquina y el avance hacia acá. Venían saludando a todo el mundo. Entonces oímos lo que a mi parecer fue el sonido de 2 petardos. Comenzó una confusión porque se veía que algo ocurría en el auto y no entendimos bien qué era. Hasta que ya estaban directo frente a nosotros y un tiro hirió al señor Kennedy en la cabeza. Entonces supimos lo que ocurría. Este acierto fílmico, luego de ser examinado por el FBI, fue inmediatamente adquirido por los editores de Time Life y ocultado a la opinión pública. De no ser porque el analista fotográfico Robert Groden trabajó secretamente en él, su real significado habría permanecido oculto para siempre. Se nos dijo que el presidente fue baleado desde atrás, del depósito de textos escolares de Texas. De ser así, el impacto lo habría lanzado hacia adelante, considerando que la bala le dio en mitad de la cabeza. Pero lo que vimos fue lo contrario. El impacto lo lanzó hacia atrás y a la izquierda, lo que indica que el tiro vino desde la loma de césped. Saber que se nos había mentido me atemorizó y pensé que si se enteraban de lo que yo sabía estaría en grave peligro. Así es que no lo conté a nadie. Trabajé secretamente en la película por años y encontré más evidencias. Por ejemplo, la hora de los disparos. El primer disparo fue mucho antes de lo informado por la Comisión Warren, en momentos en que Oswald ni siquiera había abierto la ventana y no pudo haber sido él. Y otros detalles aterradores y horribles como el tipo de heridas que sufrió el presidente y que son visibles en algunos cuadros después de recibir el tiro en su cabeza con mayor claridad que en ninguna de las informaciones que pudo ver el público. Mi vida se llenó de tensiones al tratar de ocultar la información, temiendo que descubrieran lo que yo sabía. Tenía miedo, es verdad. La Comisión Warren ignoró la evidencia fílmica de los disparos desde el frente. También fueron selectivos en la elección de los testigos que declararon. 2 miembros de la familia Willis atestiguaron haber oído disparos desde atrás del auto del presidente, pero otras evidencias vitales que trataron de entregar no fueron registradas. El interrogatorio fue de carácter persuasivo porque solo querían saber de los tiros que supuestamente vinieron del edificio del depósito y de los cuales nunca tuve la certeza. Solo querían oír eso y fue lo único que incluyeron en el informe de la Comisión Warren, que yo había oído que los tiros provenían del depósito de libros. El tiro a la cabeza pareció venir desde el frente a la derecha, porque le dio aquí, y su cabeza cayó hacia atrás, y toda su masa cerebral se derramó por la parte posterior, como una aureola púrpura, un círculo rojo con materia brillante al medio, o algo parecido. Fue un momento terrible. No se imagina cuánto. Sabía que había ocurrido y no podía creerlo.
El tiro que hirió al señor Kennedy vino de otra dirección porque su cabeza cayó hacia atrás y no tiene sentido que, al herirlo desde la parte posterior, su rostro quedara intacto. Así es que le debieron disparar desde otra posición, posiblemente desde el frente o el costado. No podría decir desde dónde, pero su cabeza voló hacia atrás. Por eso estoy seguro de que al menos un tiro, que sería el que causó la muerte del presidente, tuvo que venir desde adelante a la derecha. Eso lo sostendré hasta la muerte. O sobre la tumba de mi madre. Los médicos del Hospital Parkland que atendieron al presidente minutos después de su asesinato también vieron una herida en la cabeza compatible con el tiro desde el frente. Pude ver que tenía una gran abertura, como de 7 centímetros en las áreas parietal y occipital derecha. Faltaba una porción considerable de cerebro y la corteza occipital de la porción trasera del cerebro caía hacia abajo por la abertura de la herida y la sangre goteaba hacia afuera. Casi un quinto de la parte superior, así como un cuarto de la parte derecha trasera del cráneo en esta zona, aquí, había sido reventada junto con la mayor parte del tejido cerebral. El cuerpo del presidente, acompañado por Jackie Kennedy, fue llevado en el avión de la Fuerza Aérea desde Dallas a Washington. La ornamentada urna de bronce fue bajada en la base Andrews, aparentemente para ser llevada directamente al Centro Médico Naval Bethesda para la autopsia oficial. Aquí los comandantes Humes y Boswell, junto al forense Fink, hacían los preparativos para la autopsia del siglo. Su asistente fue el tecnólogo médico Paul O'Connell. Tuvieron que pasar varias puertas. Entraron 6 o 7 hombres. Traían la urna y la pusieron en el suelo, cerca de la mesa de autopsias. Según recuerdo, esa urna era muy simple. Era una urna barata para viaje. ¿Por qué digo para viaje? Porque no era muy adornada. No era muy cara. Era una urna muy sobria. Aquella no era la urna en la cual Errol Wright puso el cuerpo del presidente en el Hospital Parkland en Dallas. Era una valiosa urna color bronce. Yo creo que era bronce. Una de las más caras que me ha tocado ver. Por dentro estaba forrada en satín blanco. Nosotros lo envolvimos en una de las sábanas y lo pusimos dentro de ella. La urna fue abierta y adentro había un cuerpo enfundado en una bolsa de goma, con cremallera completa desde la cabeza hasta los pies. El tipo de bolsa que se usa para los cuerpos rescatados de un desastre. Abrimos la cremallera, adentro había un cuerpo y lo levantamos. Pusimos el cuerpo sobre la mesa. Estaba desnudo, no traía ropa, pero tenía una sábana blanca, una sábana muy blanca que envolvía su cabeza y su rostro. Entre el Hospital Parkland en Dallas y la autopsia en Washington, el cuerpo fue misteriosamente puesto en otra urna y también envuelto de otro modo. A partir de la autopsia ha habido también grandes discrepancias en la descripción de la herida en la cabeza del presidente. Era una herida dentada que comprometía la mitad del lado trasero derecho de la cabeza. Mi impresión inicial es que probablemente fue la salida de la bala, así es que era una herida muy grande. Esto no es lo que muestra la fotografía oficial de la autopsia, escondida del mundo por un cuarto de siglo y mostrada aquí por primera vez. Esta revela la parte posterior de la cabeza intacta. La fotografía de la autopsia muestra una herida, pero está en la área temporal derecha, inclinada hacia el área parietal, que está más atrás, entre ambas. Para mí es inconcebible que todos los testigos que vieron la cabeza del presidente se equivocaran, y específicamente en lo que se refiere a esta herida en particular. Todos la describieron como una explosión en la parte posterior de la cabeza. En la foto de la autopsia solo se ve una pequeña herida de entrada. Es obvio para mí que estas fotografías fueron alteradas. La primera vez que vi las fotos del cuerpo del presidente, me fijé en las heridas.
Lo que más me impactó, que llamó en especial mi atención, fue que mostraban un pequeño, limpio y redondo agujero atrás de la cabeza. Bueno, en verdad lo que yo vi fue todo el costado de la cabeza despedazado. No estaba esa parte. No sé cómo apareció toda esa piel, pero esas fotos no corresponden. Ninguna corresponde. En 1964, lo que hizo la Comisión Warren ante esta evidencia fue no verla. La pusieron a su disposición, pero sabían que si la aceptaban, debían estudiarla y publicarla. Por lo tanto, no la consideraron. En 1977 se formó el Comité sobre Asesinatos del Senado. Lo que éste hizo fue aún más imperdonable. El comité, teniendo las fotografías y las preguntas que se formularon al respecto, no permitió a los médicos de Dallas, los testigos más importantes para estas evidencias en particular, ni siquiera darles un vistazo. Y la razón es bastante clara. Si permitía que los mejores testigos oculares declararan que las fotos no coincidían con el estado real de la cabeza del presidente, entonces no solo confirmarían la existencia de una conspiración, sino que tendrían la prueba absoluta de que esta conspiración fue realizada después de los hechos. Los únicos que poseían las fotografías eran del gobierno. Si alguien falseó las fotografías, fue alguien del gobierno, alguien que tenía acceso a ellas. Pero hay más inquietantes indicios de manipulación de la evidencia médica en las horas previas a la autopsia al presidente. Habla el doctor Robert McClelland. Debo señalar que entre el 20 y 25% de todo el cerebro no estaba. Mi trabajo, al realizar las autopsias, consistía en extraer el cerebro. Me impactó cuando retiramos la sábana, y todo lo que dije fue: Dios mío, casi no le quedó masa encefálica. Me sentí impresionado por esto, creo que los demás también, porque sentí una exclamación contenida en toda la habitación. Casi no había cerebro que extraer. En cualquier autopsia con tales heridas de bala, el cerebro se habría seccionado para rastrear el camino del proyectil y se habría examinado cada fragmento de bala. Esto no se hizo. El crítico más enérgico a la manipulación gubernamental de la evidencia médica es el conocido patólogo forense Cyril Webb. Si no se secciona el cerebro, entonces no se puede visualizar su interior. Y esto nunca se realizó. Yo tengo muchas sospechas. Y lo que creo es que pudo ser parte de una siniestra conspiración de encubrimiento post-asesinato. En este caso, a fin de asegurarse de que el cerebro no sería examinado para refutar, o al menos para poder negar, los intentos de otras personas, míos y de otras personas, de probar que hubo un segundo hombre armado que disparó desde la derecha. Porque, tal como sucedieron las cosas, tenemos necesariamente que plantearnos si hubo o no una conspiración. Otro tenaz crítico de la versión oficial ha perseguido la verdad valiéndose del Acta de Libertad de Información. Consiguió valiosa documentación que, según él, prueban un encubrimiento en las altas esferas. Se trata del ex investigador del Senado, Harold Weisberg. Lee Harvey Oswald fue asesinado por Jack Ruby el domingo 24 de noviembre. Nicholas Carson era el procurador general y ministro suplente. Él supo de inmediato que al no haber juicio contra Oswald, no tendrían que mostrar las evidencias en la corte. Entonces tomó su cuaderno y comenzó a escribir una carta para comunicar esto a Lyndon Johnson. Y en esencia decía: debemos convencer al mundo de que Oswald fue el único asesino, que la evidencia es tal que habría sido condenado de haber ido a juicio. Esto fue antes de que reunieran la evidencia, en la mañana del lunes después del asesinato. La policía de Dallas aún estaba reuniendo pruebas y hubo que detenerla. Después de la muerte de Oswald, el FBI se apoderó de toda la evidencia material y mandó la orden al jefe de la policía, Jesse Carey. Me llegó una solicitud. Aquí la tengo. Ella dice: por la presente solicitamos que toda la evidencia obtenida en la investigación del asesinato del presidente por Lee Oswald sea enviada al FBI por correo a Washington. Entregamos toda la evidencia que teníamos al FBI. Esto se realizó siguiendo órdenes directas del jefe del FBI, J. Edgar Hoover. Él tenía los mejores detectives del mundo, debía proteger la vida del presidente y lo asesinaron a plena luz y en el centro de la ciudad. ¿Cómo podría él admitir que no sabía nada y que no podía prevenirlo? Había un solo modo: demostrar que un loco había actuado solo y que nadie podría adivinarlo.
Por lo que desde el comienzo J. Edgar Hoover se aferró a la versión de que Oswald, por iniciativa propia, cometió el asesinato. Eso fue lo único que se consideró y esa fue la versión oficial. Cuando uno piensa, cuando trata de comprender por qué el gobierno tuvo que actuar así, uno entiende que tal vez por un par de días no querían que se supiera la verdad porque no sabían lo que iba a ocurrir. La gente estaba asustada, querían mantener la tranquilidad interna. ¿Se estaría preparando un ataque? ¿Sería contra el secretario de Estado? ¿Habría una invasión del extranjero? ¿Era para empezar una revolución? Esa clase de cosas tuvieron que pasar por la mente de las autoridades en Washington. Después de un par de días, seguros de que nada ocurriría, las autoridades mantuvieron la mentira. La mentira fue que Oswald, como francotirador, disparó 3 balas desde la ventana del 6º piso del depósito de libros en menos de 7 segundos. Ningún tirador experto ha logrado jamás habían herido a Kennedy, una en la espalda y otra en la cabeza, mientras una bala había herido al gobernador Connally. Esta versión fue desarticulada por el testigo ocular James Tate. Yo estaba parado en el extremo oeste del paso bajo nivel, en el paso peatonal entre la calle principal y Commerce, cuando oí el primer tiro. Creí que había sido un petardo, y luego escuché los otros 2. Me escondí detrás del muro de este puente, y en verdad no pude ver mucho de lo que estaba ocurriendo, hasta que vi que la limusina pasó muy rápido junto a mí por el paso bajo nivel. En ese momento yo estaba con Buddy Walters, quien me dijo, «Tienes sangre en la mejilla». Yo me toqué y sí, tenía un par de gotas de sangre. Y en ese momento recordé algo que me había golpeado durante el baleo. Me preguntó en dónde me encontraba. Nos devolvimos y abajo, como a 12 metros, notamos una marca en el borde de la calle, una marca reciente. Las observaciones del FBI en Dallas que aparecen en el informe dicen que no había marca alguna, que debió ser algún golpe de las escobas que usan para barrer las calles. No aceptaron lo de la huella de bala, pero la huella no estaba al nivel de la calle y además en un borde de piedra, así es que, por supuesto, eso no podía ser ignorado, por lo que el comisionado llamó a los del FBI y enviaron a su experto fotográfico que, acompañado de Robert Chamberlain, que era agente en Dallas por el caso del asesinato, tomó fotos en el punto exacto de la marca en cuestión y allí estaba, pero con una pequeña diferencia. En lugar de un agujero se podía ver la diferencia en color y textura, y yo lo sé porque estudié los archivos. En lugar de un agujero, a pesar de haberlo hecho una bala, era como si faltara una astilla, y de color oscuro. Entonces reaccionaron, llevaron el trozo a Washington. Hicieron cosas increíbles como romper el borde de piedra para sacar el trozo y hacer un análisis espectrográfico de lo que antes ignoraron como evidencia. No se preocuparon del hecho de que, más allá de lo que podrían ser las consecuencias de esta investigación, nadie se preguntaba por qué habrían querido ocultar esto en la investigación del asesinato. Luego destruyeron la placa espectrográfica, dijeron no saber cómo ocurrió, dijeron que ya no existía. ¿La explicación? Eso no está claro, pero una posible explicación es que lo hicieron para ahorrar espacio. Un 32avo de pulgada no cabía en el archivo más grande del mundo, que es el que tiene el FBI. Ahorraron un espacio de un 32avo de pulgada y se deshicieron de este registro. No les convenía este tiro misterioso. Y mi testimonio probaría que hubo un tiro perdido que pasó sobre la limusina y dio en la calle donde yo estaba parado. Cambiaría por completo lo dicho en el informe Warren. Finalmente, la comisión declaró que fueron solo 2 balas las causantes de todas las heridas a Kennedy y a Connally. Y una de esas balas debió herir a los 2. Para explicar esto, el inspector consejero de la comisión creó la teoría de la bala única, conocida por los críticos como la bala mágica. La misteriosa bala mágica tendría que haber pasado por el cuello del presidente Kennedy, luego ir hacia adelante, a la izquierda y abajo, detenerse en el aire, girar a la derecha, retroceder 45 centímetros, detenerse otra vez para penetrar en la espalda de John Connally, continuar hacia abajo, entrar en su muñeca y de algún modo hacer que llevara su muñeca derecha hasta su ojo izquierdo. Si vemos la película de Zapruder, notaremos en los cuadros individuales que la muñeca derecha de John Connally no está cerca del ojo izquierdo de John Connally. El significado de esto, su importancia, no se consideró en toda su magnitud. ¿Y por qué? Porque la teoría de la bala única constituye la parte medular del informe de la comisión Warren.
No se trata de la credibilidad que posee el informe, sino que, basándose en la teoría de la bala única, es posible concluir que hubo un único francotirador, ya fuera Oswald o cualquier otro. De no sostener la teoría de la bala única, no se podría tener un asesino único. Si abandonamos esa teoría, tenemos la conspiración por definición. Por eso debían probar que Oswald actuó por iniciativa propia, y por eso también crearon la teoría de la bala única. Yo no tengo ninguna duda de que los 26 volúmenes del informe Warren deberían ser sacados de todas las bibliotecas en que se encuentran ahora en los Estados Unidos y situados en los estantes de ficción, junto a Tom Sawyer, Huckleberry Finn y los viajes de Gulliver. Allí deberían estar. Más allá del mundo de la ficción, en el sector oeste de Chicago está el lugar de origen de un ciudadano notable, Jack Ruby. Conocido a un politraficante de alcohol que en los años 30 vivía del juego, los narcóticos y la prostitución. Su club Carrusel en Dallas era uno de los muchos cabarets de mala muerte. Aquí Ruby solía agasajar a miembros de la policía de Dallas y a criminales del bajo mundo. Como excentricidad, Ruby nadaba cada mañana en esta piscina de su departamento, pero su vida privada era un caos. En los meses previos al asesinato, sus llamados telefónicos desde su club Carrusel y su departamento a figuras muy bien relacionadas del AMPA aumentaron entre 10 y 24. Esto coincidió con el anuncio a fines de abril de que el presidente Kennedy visitaría Dallas. Nos habla Seth Cantor, un famoso periodista que conoció bien a Ruby. En las semanas posteriores al asesinato del presidente, Ruby recibió incontables visitas de miembros del bajo mundo a los que ni siquiera había visto por casi 20 años. En mayo de 1963, Ruby viajó a Nueva Orleans para conseguir algunas nudistas para su club. Y allí trató con Harold Tannenbaum. Pero Nueva Orleans estaba, y aún está, controlada por un hombre muy poderoso de la mafia, Carlos Marcella. Marcella, el blanco principal de los hermanos Kennedy en su guerra contra el crimen, había jurado vengarse de ellos. Tenía intereses en la calle Bourbon, la que Ruby visitó en junio de 1963 con el fin de reclutar carne fresca para su club Carrusel. Yada, esta bailarina, fue contratada por Ruby, pero ¿no sería ella una pantalla para un negocio más serio con el AMPA? Los contactos de Ruby con gente de los clubes nocturnos en Nueva Orleans indicaban que de alguna manera Ruby tenía tratos con asociados de Marcella. Hizo contactos telefónicos y personales con varios matones y pistoleros muy conocidos, quienes trabajaban regularmente para el bajo mundo de Chicago, Miami, Las Vegas, Houston y en Nueva Orleans. La comisión Warren nunca investigó estos nexos con el bajo mundo y no encontró evidencias de una conspiración. Tampoco encontraron ninguna conexión entre Oswald y Ruby. La ex cantante de clubes nocturnos Beverly Oliver rompió su silencio de 25 años al ser entrevistada por primera vez. La verdad es que no habría esperado tanto, pero siempre tuve mucho miedo porque a mucha gente que quiso testificar se le silenció y se le prohibió hablar. Yo no quería entrar en esa estadística, no quería exponerme a que me dieran un balazo en la nuca. Recuerdo una noche en particular, fue unas 2 semanas antes del asesinato. Yo estaba en el club. Había 2 clubes juntos, pero yo trabajaba en el Club Colonia. En cada intermedio de los shows del Club Colonia, yo iba al club de Jack a ver su show. Ellos hacían lo mismo para ver el nuestro. Esa noche fui allá como siempre, y estaba mirando el show cuando vi una chica que trabajaba allí, Yada, que se encontraba en una mesa con Jack Ruby y otro hombre. Fui a sentarme con ellos a beber un trago. Al unirme a ellos, Ruby me presentó al hombre que estaba en la mesa con él y Yada y me dijo: Beverly, este es mi amigo Lee. Y después de que Jack Ruby entró a la estación de policía y mató a Lee Harvey Oswald, solo entonces me di cuenta de que ese era el hombre a quien yo había conocido en el club
2 semanas antes del asesinato de Kennedy. Lee Harvey Oswald y Jack Ruby estaban relacionados. No sé por qué. Tal vez nunca lo sabré, pero sí estoy segura de que ese hombre, Lee Harvey Oswald, o la persona que fue baleada en la estación de policía, era el hombre que estaba en el club 2 semanas antes del asesinato. De hecho, al día siguiente, Yada vio las fotos de la noticia en los periódicos y dijo lo mismo que les estoy diciendo yo, que ella conoció a Oswald 2 semanas antes del asesinato de Kennedy. Lamentablemente, Yada falleció, al menos es lo que supe. La amistad de Jack Ruby con policías de Dallas facilitó su acceso al cuartel general. El fin de semana del asesinato se le vio allí varias veces, incluso corrigió informaciones acerca de Oswald dadas en conferencia de prensa. ¿Se estaba preparando para actuar? Billy Graham era el oficial de comunicaciones de la policía en servicio la noche antes de que Ruby matara a Oswald. Cerca de las 9 de la noche recibió una llamada anónima de advertencia. Creí reconocer la voz, pero no la pude relacionar con ningún rostro ni nombre. Al conversar me dijo que debíamos cambiar los planes para el traslado de Oswald desde el cuartel. Conocía todos nuestros planes para el traslado y afirmó, si no cambian el plan, entonces lo mataremos. Billy Graham informó de la llamada, terminó su turno y se fue a casa a dormir. Estaba dormido en el momento en que Ruby, confundido entre los fotógrafos, se preparaba para matar a Oswald. Billy Graham solo se enteró de esto a la mañana siguiente cuando encendió su televisor. Por televisión estaban informando que Jack Ruby había matado a Oswald. Yo conocía bien a Ruby, y al oír esto me di cuenta de que él era el hombre con el que hablé la noche anterior. En ese momento relacioné la voz con el rostro. Entonces supe que Jack Ruby fue quien me hizo esa llamada. Creo que era obvio, porque él me conocía y yo a él. Incluso me llamó por mi nombre. Viendo esto, sabiendo lo que sabía y lo que me había dicho, por todo esto tenía que ser Jack Ruby. Mientras su víctima yacía moribunda en el piso del cuartel, Ruby fue llevado a la celda vacía de Oswald, donde fue interrogado por Don Archer. Desde el comienzo su comportamiento fue muy hosco. Se rehusaba a contestar. Pude ver que estaba asustado. Vio que habíamos reforzado la guardia y me pidió que le pusiera un guardia a él. Y así lo hice. Finalmente, después de cerca de 2 horas con él, es decir, cerca de la 1, llegó el jefe del servicio secreto y confirmó que Oswald había muerto. Esto debería haberlo afectado porque significaba la pena de muerte. Pero para mi sorpresa, su reacción fue muy diferente. En lugar de impresionarse, se tranquilizó, dejó de gritar y encendió un cigarrillo con toda calma. Me sorprendió mucho que su reacción fuera tan distinta de lo esperado. Yo diría que su vida dependía de que lograra matar a Oswald. Él afirmó, nosotros vamos a matarlo, lo que hace pensar que esto no fue algo espontáneo, que se le ocurriera en el momento en que observaba a Oswald salir por la puerta. Yo no puedo creer eso. Pienso que ya estaba planeado, que él sería el hombre que lo mataría. Se me ocurrió esta mañana, no pierdan el tiempo, fue un impulso del momento. Una fotografía Polaroid tomada por Mary Ann Moorman hace 25 años proporcionó nueva y sorprendente evidencia de una conspiración. Frente a la loma de césped, tomó una foto del presidente a 1/6 de segundo del disparo fatal. Horrorizada por la experiencia, Mary Ann nunca volvió a usar la cámara otra vez. Es una Polaroid. Yo solo puedo tomar una foto cada 10 segundos. Y bueno, en ese momento tomé una foto y... ¿Vio cuando dispararon? No, no lo vi, pero debí tomar la foto en que él fue herido, porque esta lo muestra a él agachándose y a ella cubriéndolo. Desde el momento en que el presidente fue herido hasta hoy, el terrible secreto que hay en la foto de Mary Ann permaneció escondido. Me impresiona pensar en la evidencia que podía haber aquí
y que nadie la investigara o se preocupara de estudiarla. Me refiero a las agencias federales. Pudo haber algo en la foto, y en todos estos años nadie se detuvo a pensar en ello. Beverly Oliver, ex cantante de cabaret en el Club Coney, cree que vio al hombre que mató al presidente. Estaba en el mismo lugar del hecho el día del asesinato. Llevaba una cámara de cine nueva para filmar al presidente cuando este pasara. Durante muchos años no pudo ser identificada. Debido a su original tocado, se le conoció sencillamente como la Dama del Babushka. Cuando al principio escuché un ruido, no me di cuenta que habían disparado un tiro, y tal vez por eso continué filmando, porque pensé que era un petardo, un fuego artificial. No estoy familiarizada con las armas. No me di cuenta que eran disparos hasta que vi a través del lente de mi cámara la cabeza del presidente Kennedy inclinada. Al ver su cabeza comprendí que sí eran disparos. No sé cuántos escuché, pero recuerdo desde dónde venían los disparos. Venían desde la zona de esos muros, cerca de ese árbol grande, desde el otro lado de esos peldaños, pero claramente en ese lugar. También vi una figura allí que de pronto desapareció. Siempre voy a creer que el hombre que mató al presidente Kennedy estaba en algún lugar junto a esos muros, y nadie va a convencerme de otra cosa. Sé lo que vi. Después del asesinato, Beverly fue visitada por agentes del FBI, quienes se llevaron su película sin revelar, prometiendo devolverla dentro de 10 días. Nunca volvió a ver su película. Desde el lugar donde yo filmaba, hice las mejores tomas del asesinato. Y fui la única que hizo buenas tomas de la loma de césped. Y probablemente habría muchas respuestas a esas preguntas sin respuestas si se encontrara mi película. Afortunadamente, pocos metros a la izquierda de Beverly, Mary Ann Moorman, de abrigo oscuro, tomó su fotografía pocos segundos después que el presidente recibiera el impacto en su cabeza. Aunque ha sido examinada frecuentemente por el FBI, su histórica imagen ha sido publicada muy ampliamente como para que desaparezca. Sin embargo, su dramático secreto ha sido descubierto solo recientemente. Después de estudiar intensamente la foto de aquel momento durante 5 años, 2 investigadores de Texas, Jack White y Gary Mack, sostienen finalmente la evidencia de un pistolero en la loma de césped. Aquí aparece el tipo de que hablamos, y creo por lo que estudiamos que sobresale desde la cintura sobre la reja de madera. Gary Mack fue el primero en aislar la imagen conocida hoy como el hombre de la insignia. Lo que yo veía, a muchos puede parecerle solo manchas o algo así, pero de pronto comencé a ver ojos, orejas, frente y cabello. Y poco a poco las piezas de esta imagen empezaron a significar algo para mí. Y entonces contacté a Jack, quien con su excelente trabajo fotográfico nos hizo ver más y más detalles. Y un punto que descubrimos es que este hombre tal vez usaba un uniforme policial o algún tipo de uniforme que se pareciera al de la policía de Dallas, para hacerse pasar por policía. Ese fue un momento de terror, porque ese era un plan brillante. Un policía en esa ubicación, lejos de donde la gente observaba. Si alguien lo veía, no iba a pensar nada malo, porque había policías en esa zona, aunque no cerca del tipo que vemos aquí. Por eso, este era un impostor, y eso me aterroriza, porque eso significa que aquel fue un plan muy bien pensado. Hay que pensar que la foto de Mary Moorman es como de este tamaño y el área de que hablamos es como de 1 centímetro. Así es que la zona donde aparece el sujeto es muy pequeña. Y es por eso que los intentos de realzarla fotográficamente han sido muy duros todos estos años. Esta pequeña zona fue el escenario de un encuentro extraordinario. Detrás de la empalizada había un parqueadero y en 1963 Gordon Arnold era un soldado de 22 años saliendo del campo de entrenamiento y en vías de ser enviado a Alaska. Esta es su primera entrevista filmada. Ocurrió que esa mañana en especial me acerqué al centro de la ciudad porque creí que habría un desfile. Así es que aparqué mi vehículo aquí en este lugar. E intencionalmente caminé hasta este rincón porque quería hacer filmaciones del desfile
desde el puente Breveral. Bueno, solo llegué hasta aquí, ya que justo cuando tenía la pierna en esta posición, un hombre se acercó desde el puente. Se acercó y me dijo que no debía estar allí. Supongo que por entonces yo era algo altanero, porque le dije que él no podía prohibirme ir hasta el puente. Él sacó una identificación y me dijo que era de la CIA, y yo le dije que eso bastaba, que me iría. Me volví para pasar mi pierna de este modo y caminé hacia la empalizada algunos pasos. Y miraba por sobre la reja para ver si podía filmar el desfile. El tipo regresó y me dijo, le dije que se alejara de este lugar. Yo le dije, está bien, y caminé por el trecho hasta la reja y me fui por el otro lado. Entonces empecé a prepararme para filmar el desfile. Hice algunas tomas para captar todo lo que pudiera venir por la calle. Pensé que tomaría al presidente de la nación. Hice tomas más o menos en esta dirección. Y cuando llegué a esta posición, un disparo pasó junto a mi oreja izquierda. Tuvo que venir en esa dirección. Entonces me caí. Y me pareció escuchar un segundo disparo que fue hecho sobre mi cabeza. Hubo mucho ruido en esta zona, en especial en ese momento. Lo que pasó mientras yo estaba en el suelo es que vino un señor desde esta dirección. Pensé que era un policía, porque tenía un uniforme de oficial de policía. No llevaba gorra y tenía las manos sucias. Eso no me importó mucho entonces, porque al verlo como gritaba y al ver que le temblaba el arma en sus manos, pensé que le daría todo excepto la cámara que era de mi madre. Literalmente lo que él hizo fue patearme y preguntarme si yo había filmado algo. Le dije que sí. Y cuando miré el arma y vi el tamaño que tenía, decidí darle la película enseguida. Se la entregué. Y él se alejó en esa dirección. Y yo en esta dirección. 3 días después yo estaba en Alaska y regresé a los Estados Unidos 1 año y medio después. Pasamos mucho tiempo estudiando la foto y buscando detalles pequeños. Creo que en el fondo recordábamos una historia que había surgido 4 años antes. Un hombre llamado Gordon Arnold decía ser testigo del asesinato y dijo que estuvo junto a la reja. Había un leve destello de algo muy cerca del hombre de la insignia y no sabíamos qué era. Pero lentamente, al surgir los detalles en las fotografías de Jack, nos dimos cuenta que esta imagen era quizá Gordon Arnold. Y fue este tipo el que contó su historia a unos amigos. Alguien la escuchó y luego llegó hasta la prensa. Y Gordon Arnold fue entrevistado y apareció en los periódicos. Y dijo que estuvo allí, en ese mismo lugar, pero nadie le creyó, porque no había fotografías o películas que lo mostraran en esa posición. Pero de pronto la fotografía de Mary Ann Moorman confirma su historia. Y la parte más interesante es que la historia de Gordon Arnold surgió 4 años antes que notáramos la aparición de esta figura en la fotografía de Moorman. Más tarde supimos que Arnold usaba entonces ese gorro del ejército que tenía esta pequeña punta hacia arriba y un medallón a la derecha que decía Ejército de los Estados Unidos, y es lo que vemos en la fotografía. También sabemos que Gordon filmaba la escena con una cámara de cine, y eso es lo que muestra la fotografía, porque vemos el brazo derecho de la persona en esta posición, con su mano hacia la cara, y lo que parece cubrirle la cara es algo quizás como una cámara. El trabajo de Gary y Jack ha sido verificado y duplicado por expertos independientes en Gran Bretaña. Mediciones tomadas en Dealey Plaza y de la cámara original de Mary Ann confirman que fue posible para el hombre de la insignia haber hecho el disparo fatal. Hay una excelente vista desde aquí. Se ve la pista central donde estaba el presidente y toda la pista durante casi todo el período. Es una muy buena posición. Pero la fotografía revelaría aún más. Yo estaba aquí un día en mi oficina mirando la fotografía y así, de pronto, vi lo que parecía ser otra imagen que estaba justo detrás del hombre de la insignia.
Parece ser una persona con sombrero y con una camisa blanca. La luz sobre él corresponde totalmente con la del hombre de la insignia. En otras palabras, hay luz alta sobre el casco de trabajo que parece llevar. Hay una sombra de su cabeza en un hombro y las fuentes de luz corresponden absolutamente con el resto de la foto. Parece estar mirando en dirección a la bodega de libros del colegio. Era importante para todo este trabajo que hemos hecho recibir alguna ratificación independiente de lo que hemos visto. Y uno de los testigos más importantes en todo este caso Kennedy es el señalero ferroviario Lee Bowers, quien trabajaba en una torre de señales detrás de la empalizada y detrás de la loma de césped. Él tenía una buena visión de todo el lugar donde vemos estas figuras. Él testificó ante la Comisión Warren y les dijo que cuando Kennedy apareció en Dealey Plaza, él pudo ver a dos hombres tras la empalizada. Estos hombres estuvieron en la misma posición todo el tiempo, antes, durante y después de los disparos. Lee Bowers murió en un misterioso accidente automovilístico 2 años y medio después del asesinato. Sin embargo, su historia es confirmada por otro testigo ocular, Ed Hoffman, un sordomudo entrevistado ahora por primera vez. Salí temprano del trabajo porque tenía cita con el dentista. Iba por la autopista cuando recordé que el presidente Kennedy estaba de visita en Dallas. Detuve mi auto aquí. Me di cuenta que desde este lugar podría ver pasar a Kennedy muy cerca. Esperé aquí mismo y comencé a mirar hacia el lugar desde donde vendría Kennedy. De pronto vi a dos hombres que parecieron sospechosos allí en el aparcadero. Hace 25 años, estos árboles no impedían la visión. Desde su posición junto a la autopista, Ed Hoffman pudo ver claramente el aparcadero detrás de la loma de césped. Vi a un hombre de pie aquí, con un sombrero negro y un saco azul. Vi una voluta de humo y pensé que era un cigarrillo, pero no lo era. Tenía un arma y se dirigió con ella hacia la línea férrea. Le entregó el arma al segundo hombre. Luego se volvió, se acomodó su saco y su sombrero y se alejó con toda naturalidad. El hombre de la camisa a rayas, la camisa de ferroviario, caminó hasta la instalación eléctrica con el arma, la desmontó y la puso en una caja de herramientas. Luego se alejó lentamente en dirección a la vía férrea. Cuando pasó la comitiva velozmente, comprendí que habían disparado sobre Kennedy. Me sentí horrorizado. Vi a un policía de pie en el puente ferroviario. Traté de atraer su atención, pero él no me vio. Así es que subí a mi auto y me dirigí a la zona donde había visto a los dos hombres. Allí había mucha gente y no pude encontrarlos. Fui hasta el FBI para decirles lo que había visto. No quisieron que les dijera nada. Me ofrecieron dinero para que guardara silencio. No comprendieron que para mí era más importante decirles lo que había visto. Para mí era muy difícil comunicarme con ellos. Creo que los dos hombres que vi trabajaban juntos y que aquel con el arma detrás de la empalizada fue el que mató al presidente Kennedy. Vean la situación. El FBI comenzó la investigación de inmediato y tuvo más de 50 informes de testigos oculares que decían que al menos uno de los disparos vino de esa zona. Y de pronto hay una fotografía que muestra la zona precisa tomada en el mismo segundo que el presidente es impactado. Alguien en algún lugar del FBI debe haber pensado que quizá el pistolero estaba en esa foto. Creo que ellos supieron la misma tarde del asesinato que hubo un segundo pistolero en la loma de césped. Las evidencias médicas que existen ahora no indican un disparo desde el frente, pero tenemos que entender que si el hombre de la insignia disparó y que si fue su disparo el que hirió al presidente en la cabeza, quiere decir que la evidencia médica fue alterada y que hubo una conspiración dentro del gobierno de la nación. A pesar del gobierno, Gordon Arnold está seguro de lo que vio. En el ejército se dispara mucha munición.
Y cuando una bala pasa junto a un oído, parece que saldrá por el otro lado de la cabeza. Por eso pensé que me habían herido. Estoy seguro que estuve allí y que eso ocurrió. Otro testimonio de la presencia de Gordon Arnold en el lugar surge de una fuente sorprendente, el senador Yarborough. Durante el tiroteo, un movimiento atrajo mi vista hacia el lado derecho. Vi un hombre. Este se elevó mucho desde el suelo, como esas jugadas que se ven en el fútbol, y fue contra el muro. Me dije a mí mismo, allí hay un hombre que ha sido muy bien entrenado en el ejército. Si escuchas un disparo, debes cubrirte. Esta versión coloreada de la foto del hombre de la insignia es mostrada por primera vez a Gordon Arnold. Él siempre ha creído que no hay pruebas de su presencia en la loma ese día. Parece un soldado con uniforme de verano, con su gorro de ultramar. Parece que fuese un uniforme. Parece que es... una cámara. Eso que se ve delante de la cara. Parece que es una mancha blanca, como de un flash. Este parece un oficial de policía, porque esa sería su insignia. Aquello sería el arma. Este tipo podría ser el hombre del ferrocarril sobre el que le pregunté esta mañana, porque cuando caminé hacia el lado, esto no se lo he dicho a nadie. Mientras filmaba, recuerdo que había un trabajador ferroviario allí junto a la vía férrea. Aquí parece que hay alguien con una cámara. Pensé, ¿por qué había de estar agachado? Hasta que de pronto sentí una explosión y un resplandor. El que hubiera estado de pie sería un loco al quedarse así en lugar de escapar de todo aquel alboroto. Y ese podría ser yo mismo. Vaya tipo. Eso sería lo más cercano que yo haya... Para ser honesto, esta fotografía me molesta, porque si esto es la verdad respecto a lo que ocurrió, entonces yo sería el único que vio al hombre que mató al presidente. Y para ser honesto, de haber sabido esto, no le habría dado la entrevista. Esto es algo muy doloroso. Si la figura es real, quiere decir que los testigos tenían razón, y los investigadores que han hablado de conspiración durante estos 25 años también tenían razón. La comisión Warren se equivocó. Hubo una conspiración. La pregunta entonces es, ¿quiénes estaban en la conspiración? Y junto con ello, ¿estaba Lee Harvey Oswald en esta conspiración? Una de las cosas buenas que hizo la comisión Warren fue literalmente hacer públicos los últimos días de la vida de Lee Harvey Oswald. Y el problema de la comisión Warren hoy sería, bueno, él no tuvo ocasión de estar con otra gente para planificar algo así. Ahora tenemos que pensar seriamente y tal vez por primera vez si Lee Harvey Oswald disparó algún tiro. La búsqueda del hombre que sí disparó ha dado un dramático paso adelante debido a una dolorosa investigación llena de peligros hecha por un hombre, el escritor Steve Revell.
Mi objetivo durante estos últimos 4 años ha sido identificar a la gente que realmente asesinó al presidente de los Estados Unidos, acusarlos y arrestarlos para poder interrogarlos. Porque me parece que la única manera de saber la verdad sobre esta conspiración, identificar a la gente realmente responsable, es a través de ellos. Tenemos 2 testigos que nos han dicho quiénes son y sabemos dónde están. Me parece que es urgente que sean arrestados y que hagamos lo que podamos para saber, a través de ellos, la verdad sobre la historia americana. 4 años. Su primera pista la obtuvo de un traficante en drogas francés encarcelado en los Estados Unidos y de quien se afirmaba tenía información de primera mano sobre el asesinato del presidente. Todo se inició cuando tuve aquella primera entrevista con ese traficante francés en la prisión de Leavenworth. Se llamaba Christian David y había sido integrante de la red francesa para el tráfico de heroína. Luego había participado en la red Corsa de tráfico de drogas en Latinoamérica, conocida como la Conexión Latina. También había sido agente secreto de varios servicios de inteligencia en todo el mundo. A cambio de mi ayuda para procurarle un abogado que lo representara, frente a la posibilidad de ser deportado a Francia luego de cumplir su sentencia en los Estados Unidos, accedió a darme cierta cantidad de información relacionada con el asesinato y basada en su propia experiencia. Lo primero que me dijo, muy a desgano y solo después de 4 o 5 horas de conversar con él, fue que él sabía que hubo una conspiración para asesinar al presidente y que de hecho, en mayo o junio de 1963, le habían ofrecido en Marsella un contrato para matar al presidente Kennedy. Esa fue la pista inicial, si así podemos llamarla. Posteriormente, fue deportado a Francia. Seguí en contacto con él y viajé a París a entrevistarlo, en 2 prisiones de la capital francesa. Como él temía que podría ser confinado en un asilo para criminales con perturbaciones mentales, o bien condenado por un antiguo cargo de homicidio, gradualmente me fue proporcionando información adicional sobre el asesinato. Él sostenía que hubo 3 asesinos y que todos eran miembros de la mafia Corsa de Marsella y que habían sido contratados para ese fin. A través del jefe de la mafia Corsa en Marsella, un hombre llamado Antoine Guevini. Me dijo que a Guevini le pidieron proporcionar 3 asesinos, muy profesionales y experimentados, para matar al presidente. Y Guevini así lo hizo. Durante una de las primeras conversaciones importantes que sostuve con David al respecto, me contó que él estaba en Marsella en mayo o junio de 1963 y que cada noche iba al club de Antoine Guevini en el viejo puerto de Marsella para encontrarse con gente que le debía dinero. Una noche Guevini lo llamó para que fuera a su oficina, situada en los altos del club. Allí le dijo que tenía un importante contrato y le preguntó a David si estaba interesado. David inquirió a quién había que matar y Guevini dijo, a un político norteamericano. David preguntó si se trataba de un congresista, de un senador, y Guevini respondió, más importante. Le dijo en francés que era el más importante. Entonces David comprendió de quién se trataba y preguntó dónde se debía realizar el contrato. Y cuando Guevini respondió que en los Estados Unidos, David rehusó porque le pareció demasiado peligroso. David en un comienzo solo me dio el nombre de uno de los 3 hombres, debido a que 2 de los 3 aún estaban vivos y, puesto que eran miembros de la mafia Corsa, que tiene un código de silencio y un código de venganza, si los nombraba, él sería asesinado. Pero accedió a darme el nombre de pila del tercer hombre, que según dijo había muerto. Dijo que se llamaba Lucien. Después pasé mucho tiempo en París y en Marsella, tratando de descubrir quién era ese Lucien. Y gracias a los contactos que logré en los medios periodísticos y policiales, pude determinar que Lucien era un traficante de drogas corso y asesino de la década del 60 al 70, conocido como Lucien Sarti. Sarti había sido asesinado en Ciudad de México en 1972. Confronté a David con ese nombre y él en efecto me confirmó que ese era el hombre al que se refería.
Sarti era extremadamente temerario, un hombre muy audaz, conocido y despreciado incluso por sus colegas por correr enormes riesgos. Pero ese mismo temperamento lo transformaba en uno de los más exitosos asesinos a sueldo y traficante de drogas de su época. Luego de identificar a Sarti, Christian David, que temía por su vida, rehusó nombrar a los otros dos corzos reclutados para asesinar a Kennedy. Sin embargo, en sucesivas entrevistas, lentamente empezó a revelar cómo se había realizado el contrato acordado en Marsella. En el otoño del 63, los tres asesinos corzos volaron desde Marsella a Ciudad de México, donde pasaron 3 o 4 semanas. Vivieron en casa de un contacto en esa ciudad. Según David, fueron llevados luego desde allí a la frontera con los Estados Unidos, en Texas, y la cruzaron usando pasaportes italianos. Miembros de la mafia de Chicago los recogieron en ese lugar. Posteriormente, los llevaron a Dallas, a una casa de seguridad especialmente preparada para ellos a fin de no dejar huellas de su presencia en los hoteles. David añadió que pasaron varios días tomando fotos en Dealey Plaza y que en las noches estudiaban dichas fotos para planear la estrategia de un fuego cruzado con 3 armas. En cuanto al asesinato mismo, David fue razonablemente específico. Dijo que 2 de los asesinos se situaron en edificios detrás de la limusina del presidente, aunque no sabía cuáles. Sin embargo, especificó que un edificio era alto y el otro bajo. Sostuvo que no era posible explicarse las heridas del presidente, a menos que se tuviera en cuenta que uno de los hombres estaba en posición casi horizontal. En otra conversación con David le pregunté, basándome en lo que yo sabía sobre la pasión de Sarti por cambiar su apariencia, si Sarti alguna vez le había dicho algo respecto a haber usado un disfraz. Y David me preguntó, ¿qué quiere decir con eso? Insistí si acaso Sarti alguna vez había indicado que usó otras ropas de las que habitualmente usaba. David lo pensó un momento y replicó, usó uniforme. Le pregunté qué tipo de uniforme y rehusó contestar. Pero añadió que para trabajos como ese, siempre usaban disfraces. Agregó que, si por ejemplo había un puesto militar en las cercanías, usarían uniformes militares. Dijo que hubo 4 disparos. El primero vino desde atrás hiriendo al presidente en la espalda. La segunda bala también fue disparada desde atrás. Y como dice David, le dio a otro hombre que iba en el auto. El tercer disparo vino ahora desde adelante, hiriendo al presidente en la cabeza. El cuarto salió desde atrás y falló sin darle al auto. Por lo tanto, hubo 3 armas y 4 disparos. 3 dieron en el blanco y 1 falló. Él también agregó que en un momento 2 de los disparos se efectuaron simultáneamente. Dijo además que aprovechando el momento de pánico después del atentado, regresaron a la casa de seguridad. Él fue muy específico al afirmar que lo peor que se puede hacer en un momento como ese es tratar de escapar. Así es que se quedaron en la casa 10 días esperando que todo se calmara un poco. Luego volaron desde Dallas a Montreal. Él dijo que los contactos que los esperaban en Montreal eran especializados en entrar y sacar a personas del país. Y desde Montreal, ellos regresaron a Marsella. Ahora, después que él me contó todo esto, yo le hice presente que el mayor problema era que él carecía de credibilidad. Le pregunté si había alguien en el mundo que pudiera confirmar su relato. Después de pensar un minuto, él me dijo que buscara a un hombre llamado Michel. Michel Nicolí podía haber sido cualquier persona en el mundo. Su historia, un narcotraficante convertido en un informante del gobierno. Llegó a ser testigo protegido federalmente por Estados Unidos y oficialmente había desaparecido. Yo lo busqué en Europa, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Viajé miles y miles de millas, hablé con cientos de personas, traficantes, asesinos, mercenarios. Puse avisos en periódicos de todo el mundo, usando un lenguaje que él pudiera entender. En junio de 1986, casi por casualidad encontré a la persona que conocía su identidad. Era un alto funcionario norteamericano del Departamento Antidrogas. Logré convencerlo de que me pusiera en contacto con Michel, sin decirle para qué. Él estuvo de acuerdo. Me contó que en los 30 años que había tenido a Michel como informante, este había sido su mejor testigo. Nunca le había dado al gobierno información falsa, ni ocultado información.
Otro oficial del Departamento Antidrogas con quien conversé en Marsella y también conoció a Michel como testigo dijo, sus palabras eran siempre como dinamita. ¿Ha tenido contacto con Christian David últimamente? No, no he tenido. ¿Por cuánto tiempo? Desde que estuvimos en Brasil juntos. Lo divisé en la prisión, pero solo de pasada, no tuvimos contacto. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que usted tuvo algún contacto con él? En 1972 regresamos de Brasil juntos. Lo conocí en la prisión. Más bien lo vi en la corte. Solo lo divisé, es todo. Desde entonces no lo he visto. Durante 3 conversaciones posteriores, Michel, entre otras cosas, confirmó que Lucien Sarty fue uno de los 3 asesinos. Confirmó todos los detalles que David me había dado, excepto 2, por no conocerlos específicamente. Me dijo también que se había enterado de todos los detalles a través de la misma fuente y al mismo tiempo que David lo había hecho. Cuando nos encontramos en un bar en Argentina, en 1966 creo, Christian David estaba presente. Había 4, 5 o 6 de nosotros, no recuerdo exactamente. ¿Quiénes estaban ahí? Christian David, Sarty, Borgagnoni y de la fotografía Pironti. Las piezas del puzzle se completaban. Steve sabía ahora de los labios de Michel Nicolí el nombre de los otros 2 asesinos, Roger Borgagnoni y Silver Pironti. Faltaba confirmarlo ahora con su primer informante, David, que se encontraba aguardando un juicio en una prisión de París. Regresé donde David. Le di los 3 nombres y él me los confirmó. Borgagnoni y Pironti eran gángsters habituales de Marsella, involucrados en el juego, prostitución, al igual que la mayoría de los gángsters corsos. Ambos se convirtieron en asesinos contratados. Borgagnoni está ahora dentro de la Organización Colombiana de Drogas. Pironti se involucraba solo periódicamente en el narcotráfico, como una manera de financiar su vicio por el juego, donde perdía grandes sumas, que luego las reponía con sus ganancias en el narcotráfico. Pironti acaba de salir de prisión, y hasta donde yo sé, él es ahora un hombre libre en Marsella. ¿Diría usted que su grupo latinoamericano sabía que Sarty, Borgagnoni y Pironti eran los asesinos del presidente? Sí, así es. Cuando le mostré a David una foto aérea de la Plaza Dili, él me dijo, indíqueme dónde está el puente del ferrocarril. Le mostré el puente situado sobre la calle Elm y me dijo que era ahí donde Sarty quería estar, pero en la mañana del asesinato, el puente estaba custodiado. Esto lo obligó a moverse hacia la pequeña loma con reja de madera. Él tomó posición detrás de la reja desde donde disparó el primer tiro, y David especificó que se utilizó una bala explosiva, y agregó que fue solo Sarty quien usó ese tipo de munición, un detalle que no quiso explicarme antes y que no comprendí hasta que le formulé la pregunta a Michel. Este dijo que efectivamente Sarty usó una bala explosiva. Sí, fue Lucien Sarty. Yo también las llevo, pero no las he usado. ¿Cuál es la ventaja de usar balas de ese tipo? Bueno, hacen un agujero muy grande en el cuerpo. No dejan trazos, marcas, nada.
Respecto al pago, Michel coincidió con David en que a los asesinos se les pagó con heroína, y fue un poco más allá. En mi primera conversación con Michel, este indicó que, aunque en ese momento no lo sabía, fue él quien convirtió la heroína en dinero para los asesinos. Agregó que, en un comienzo, los 3 hombres aparecieron en su departamento en Buenos Aires en los meses siguientes al asesinato, con una apreciable cantidad de heroína. Él se sorprendió porque no estaba enterado de que estos traficaran heroína, pero dada su reputación de no formular preguntas embarazosas, estuvo de acuerdo y convirtió la heroína en dinero. Dijo también que en esa época, Sarti y Borgognoni se quedaron en Sudamérica dedicados al tráfico de drogas, pero Pionti regresó a Marsella y, por lo que él sabía, no estaba activamente dedicado al tráfico de drogas en esa época. Cuando Sarti y Borgognoni hablaban al respecto, o cuando solo lo hacía Sarti, ¿dieron algún indicio sobre quién estaba tras el contrato de asesinato? No. No me hablaron de eso. Fue Christian David quien me dijo que era alguien de la mafia, pero yo no sé quién. Pero era un conocimiento difundido entre ese círculo de franceses en Sudamérica que la mafia se encontraba tras el crimen. Sí. Mi propia convicción al respecto es que el contrato probablemente se originó en Nueva Orleans y que Carlos Marcello lo transmitió a Marsella a través de otros zampones que tenían una estrecha relación con Antoine Guevigny. Además, es razonable que Tim Connors de Chicago haya estado involucrado, si aceptamos la idea de David y de Michel de que los asesinos fueron recibidos en la frontera por miembros de la mafia de Chicago, y el hecho de que los clientes de Sarti se encontraban principalmente en Nueva York. Además, los asesinos evidentemente salieron de los Estados Unidos a través del corredor de Montreal, al cual estaba muy vinculada la mafia de Nueva York, lo cual sugiere que Gambino puede haber estado involucrado. Según usted, ¿por qué habrán ido tan lejos a fin de encontrar asesinos para un trabajo así? En mi opinión, para eliminar todo rastro. Para engañar. Para engañar al gobierno. Sí. Es más difícil encontrar a los asesinos si estos son extranjeros. Al menos así lo creo. La mafia tuvo que reclutar a hombres blancos para la tarea, ya que debía realizarse en el sur de los Estados Unidos. Eso significa que no pudo dirigirse a los otros 2 centros donde en esa época se podía contratar asesinos, que son Beirut y Hong Kong. En segundo lugar, la mafia necesitaba asesinos expertos y avesados. Y en tercer lugar, requería de asesinos que, de ser capturados, no pudieran ser directamente vinculados a la mafia norteamericana y que además no fueran conocidos por la policía de los Estados Unidos. En cuarto lugar, se podía contar con que si estos asesinos eran atrapados, no hablarían. Además, dado el código corso de silencio y venganza, estos mafiosos eran incluso más confiables que los propios sicilianos. Cuando alguien tiene un contrato para matar a otro, no importa la persona. Solo tienes que matarla, eso es todo. Y según de quién se trate, te pagan más. Pero en este caso, se trataba nada menos que del presidente de los Estados Unidos. Si lo hicieron, es porque no se detenían ante nada. Hubo personas como David que se negaron a hacerlo, pero hubo otros que no se negaron. ¿Pero Sarti habría sido capaz de hacerlo? Sí. Es un asesino y es capaz de cualquier cosa. Para él no contaban los sentimientos. Me era imposible seguir adelante solo. Llevaba 3 años trabajando por mi cuenta y era evidente que había llegado a un punto en que precisaba alguna ayuda oficial. Por eso decidí confiarle lo que sabía al alto funcionario del departamento antidrogas que me había contactado con Michel. Basándose en lo que Michel había dicho y en sus propias averiguaciones, el funcionario decidió que el asunto debía ser manejado en forma oficial.
El primer paso consistió en ir juntos a entrevistar a Michelle, y para mi enorme alivio, Michelle repitió la misma versión que ya me había dado. Para entonces, yo había logrado despertar algún interés oficial con mis investigaciones por parte del gobierno. El funcionario del Departamento Antidrogas consideró que era necesario alertar al FBI sobre lo que habíamos averiguado, ya que el caso se encontraba aún bajo la jurisdicción del FBI. Eso sucedió hace casi un año. Y pese a las amenazas a su vida, tanto en Francia como en Estados Unidos, Steve ha continuado su pesquisa incluso en el corazón mismo de Marsella. Pero las autoridades en Washington no han ido al mismo ritmo que Steve y sus incansables esfuerzos. La esencia de todo lo que yo sabía fue entregada al FBI por el Departamento Antidrogas en 1987. El FBI posteriormente entrevistó en forma oficial a Michel Nicolí y señaló estar convencido por las declaraciones de este. Supuse entonces que, dada la veracidad de estos testimonios, el gobierno procedería a la acusación y arresto de las personas involucradas que viven aquí en Marsella. Hasta este momento, por lo que sé, nada de esto ha sucedido. Posteriormente me enteré por David y otras fuentes que el hombre a cargo de la logística y organización de este complot fue otro gángster muy importante de Marsella. Su nombre, Jean-Paul Mondaloni. Él fue durante muchos años el vínculo entre la organización Corsa, sus cuarteles generales aquí en el puerto, y la mafia norteamericana. En especial fue el vínculo con Santos Traficanti. Establecieron esa relación en La Habana cuando Mondaloni regentó los casinos corsos allí y se mantuvo después que Fidel Castro expulsó a los corsos y se vieron obligados a desplazarse a Montreal y establecer allí su avanzada del contrabando. Mondaloni habría sido la persona ideal para organizar y llevar a cabo este complot. Los funcionarios del Departamento Antidrogas y del FBI estimaban, sin embargo, que antes que pudiéramos convocar a un gran jurado, necesitábamos 2 testigos. Contábamos potencialmente con Michel Nicolí, pero consideraban que debíamos tener además a Christian David. Sin embargo, este había rehusado enérgicamente testificar en el caso hasta ser puesto en libertad. Obviamente temía por su vida. Todo esto muy frustrante e intolerable, porque los hombres que asesinaron al presidente de los Estados Unidos han sido identificados por testigos que incluso el gobierno considera confiables. Ellos viven muy cerca de donde yo estoy ahora. Gilbert Peronti, por ejemplo, viene todas las tardes a un bar cerca del parque. Y el otro, Roger Borgagnoni, tiene un departamento aquí a pocas cuadras. El Departamento Antidrogas y el FBI saben dónde encontrar a estos hombres. Se ofrecen enormes recompensas por su arresto debido al tráfico de drogas, y sin embargo, no se ha iniciado ninguna acción en su contra. Al cumplirse 25 años del asesinato, el misterio todavía no se resuelve. Aunque hay personas a quienes se podría arrestar, nada se ha hecho al respecto. Y hasta que no sean arrestadas e interrogadas y la verdad salga de sus propios labios para decir si son o no son culpables, no podremos resolver este misterio. Quizá nunca sepamos la verdad, y esto es algo que personalmente considero intolerable. Lucien David se encuentra aún a la espera de un juicio en París, acusado por el asesinato de un policía francés en 1966. Él se declara inocente y su abogado Henri Jarnet confía en la palabra de su cliente y en el profundo conocimiento del mundo del AMPA. David es un hombre serio y las autoridades norteamericanas lo saben. Él ha permanecido mucho tiempo en prisión durante su vida. Sin embargo, ha hecho cosas y ha demostrado ser una persona bastante seria. David siempre fue muy reacio a entregar cualquier detalle acerca del asesinato de Kennedy, incluso a su propio abogado. Él me dijo, sí, sé algunas cosas. Y yo le pedí que me las contara. Me respondió que no. Hablaré cuando esté libre. Y agregó, puedo, si usted quiere, escribirle lo que yo sé. Y le dije, bien, está bien. Entonces, me envió una carta.
Una carta sellada. El sobre decía: Cette lettre doit être gardée en dépôt par mon avocat jusqu'à ce que j'aie retrouvé ma liberté. Elle ne peut pas être ouverte sans mon autorisation. That letter esta carta must be debe ser guardada por mi abogado hasta que yo obtenga mi libertad. It's impossible to Y no podrá ser abierta sin mi autorización. There is two signatures. Está firmada 2 veces. Christian David. Christian David. I think Creo que en este sobre hay detalles importantes para encontrar a los asesinos. important to find murderers. Because I think Pienso que los asesinos there were fueron más de uno. and not only one murderer. Esto es lo que pienso que contiene este sobre. That's what I think about that. Con las nuevas evidencias surgidas de estas investigaciones, se pueden resolver algunos de los muchos misterios que rodean el asesinato del presidente. Por ejemplo, la manipulación de la evidencia médica para esconder los devastadores efectos de las balas Dum Dum disparadas de frente por Lucien Sarty. El uso de un proyectil tan específico y su trayectoria hubiera sido detectado inmediatamente por una autopsia normal, como lo explica el doctor Cyril Wett. Una bala de fragmentación es aquella que al impactar estalla prácticamente debido al impacto. Hay quienes la llaman proyectil explosivo o dum-dum, pero no son exactamente lo mismo. Creo que la denominación correcta es bala de fragmentación. Si ese tipo de bala ha sido disparada de frente, por supuesto se habría dispersado en decenas, en cientos de fragmentos, quedando prácticamente pulverizada. Había muchos fragmentos pequeños de metal que nunca fueron analizados mediante activación neutrónica. Y a menos que esto se haga, nunca sabremos con seguridad si todos los fragmentos provenían de una misma bala o de varias. Esa es la importancia del examen de la masa encefálica. Así se podría establecer si hubo un segundo pistolero que hubiera usado una bala de fragmentación disparando desde el lado derecho. Estoy convencido de que Oswald no tuvo nada que ver en el asesinato y que fue cuidadosamente elegido para asumir la culpabilidad. Basado en mis investigaciones, creo que las principales personas involucradas en el complot tenían vínculos en una u otra forma con los servicios de inteligencia norteamericanos. Traficanti y Giancana habían estado conspirando con la CIA para asesinar a Fidel Castro. Antoine Guevigny tenía relaciones con la CIA desde 1943. Por lo que he sabido, Sarty y Borgognoni colaboraron también con la CIA en aspectos relacionados con el tráfico de narcóticos en Corea. Y además, Oswald, de quien me han dicho fue usado como un agente menor de inteligencia. Por eso, aunque no creo que la CIA haya estado directamente involucrada en el asesinato, se encontraba en una posición muy comprometedora al día siguiente del crimen. En una posición en la cual podía ser fácilmente extorsionada por los integrantes del complot, a fin de encubrir lo que sabía respecto al asesinato. Pero la mafia difícilmente pudo haber actuado sola, debido a lo intrincado del complot y al perfecto encubrimiento durante 25 años. El coronel Fletcher Planty era el jefe de operaciones especiales del Estado Mayor Conjunto durante el gobierno de Kennedy. Él piensa que fuerzas incluso más poderosas fueron las responsables. Creo sin lugar a dudas que esto responde a lo que denominamos el uso de pistoleros especializados. No es nada nuevo. De hecho, en este manual titulado El Manual de Asesinatos para América Latina, aparece un párrafo que, refiriéndose a Latinoamérica, dice: si es posible, hay que contratar criminales profesionales para realizar trabajos específicos. La palabra trabajos aparece entre comillas, porque eso significa asesinatos. Y si este manual para Latinoamérica publicado en los últimos años, y que es un manual de gobierno, dice eso, no hay duda que la misma técnica se aplicó en la época de Kennedy. Esto además lo sé por experiencia propia. Yo participé en esas cosas en el pasado. Por eso, estoy convencido de que cualquier persona que esté en el poder
y que posea el dinero suficiente puede contratar a este tipo de criminales. Pero más importante es que tenga el poder suficiente para organizar el posterior encubrimiento. Una cosa es matar a alguien y otra encubrir el hecho, o contratar a alguien para hacerlo. Eso es más difícil. Por eso usan el informe de la Comisión Warren para encubrir a sus asesinos a sueldo. Pero, ¿quién pudo contratar a los asesinos y quién tuvo el poder de lograr que el informe de la Comisión Warren ocultara toda la historia? Por lo visto, se trata de altas esferas del poder. No necesariamente se trata del gobierno o de una corporación o institución. Al parecer sería una mezcla de los dos. De otra forma, ¿cómo se logró que una persona como el presidente de la Corte Suprema y la policía de Dallas participaran en el encubrimiento? Además, toda la prensa, no solo uno o dos periódicos, rehúsan publicar otra historia que no sea la de Oswald como asesino del presidente, usando 3 balas. Hay algo completamente falso. Me parece de extrema importancia que los norteamericanos sepan que se puede derrocar al gobierno, que puede haber un golpe de Estado en los Estados Unidos, que eso en realidad sucedió con el asesinato del presidente Kennedy. Para prevenir que este tipo de cosas ocurran nuevamente, para denunciar a las fuerzas que fueron responsables de este asesinato y el encubrimiento que se ha mantenido en los últimos 25 años, es necesario darlo a conocer. De no ser así, se puede repetir lo mismo nuevamente. De la misma forma en que hemos denunciado el escándalo de Watergate, los conflictos en Vietnam, los problemas en Centroamérica y así sucesivamente, debemos denunciar el mismo tipo de asesinato político en nuestro país, por doloroso que sea, por conflictivo que pueda ser a corto plazo, por embarazoso que pueda resultar para ciertos individuos u organizaciones dentro del gobierno de los Estados Unidos. Esto debe dejarse al descubierto. Si fueron capaces de asesinar a John Fitzgerald Kennedy, bien podrían hacerlo con algún otro presidente en el futuro.